Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hey familia, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí celebrando a nuestro Salvador una vez más. Amén, bienvenidos. ¿Puede darle un aplauso usted al Señor ahí donde estás? Alabado sea nuestro Salvador. Como ya saben, yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie, la cual hemos titulado Reyes y Profetas. He titulado a este mensaje La certeza de la providencia de Dios. Y vamos a ver 3 escenarios el día de hoy que muestran la certeza de su providencia. Lo vamos a ver en los siguientes 3 versículos de la misma historia. Y nos vamos a ubicar en Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer versículo 1, versículo 7 y el versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ahora leamos el 7, siguiente escena. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Ahora leamos el 12, tercera escena. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su lugar si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Quiero iniciar contándoles una historia. Quiero contarles una historia de una familia que vivía en un lugar muy pobre, en una pequeña cabaña en el campo. Ellos lo único que tenían era una vaca. Esta vaca era su todo. Esa vaca les daba leche, les daba queso y les proveía algunos recursos para poder subsistir. Resulta que un maestro y su discípulo caminaban por el lugar y se hospedaron en aquella pequeña cabaña. Cuando vieron la escena, el discípulo le dijo a su maestro: ¿cómo puede esta familia vivir así, dependiendo solamente de esta vaca? Esa noche, el maestro hizo algo inesperado. Se levantó, arrió la vaca y la llevó hasta un precipicio
y allí la empujó. El discípulo no podía creer lo que hizo y le dijo: le quitaste lo único que tenía. Años después, el discípulo decide regresar a aquel pueblo y aquella cabaña, esperando encontrar obviamente aquella familia con mayor miseria. Pero encontró una casa renovada, encontró tierras cultivadas, encontró prosperidad, y la familia le dijo algo que lo impactó. Cuando teníamos la vaca, dependíamos de ella, pero cuando la perdimos, no nos quedó otra opción de buscar nuevas formas para vivir, y todo comenzó a cambiar. Presta atención a esto, porque muchos de nosotros tenemos vacas como estas en nuestra vida sin darnos cuenta. Cosas en las que confiamos aún mucho más que en Dios. Un trabajo, una cuenta bancaria, una persona, cosas de las cuales dependemos y nuestra confianza está puesta en ellas. Y no es que eso sea malo, esas cosas estén mal. El problema es cuando se convierten en nuestra fuente de seguridad en nuestra vida. El primer libro de Reyes, en el capítulo 17, vamos a encontrar una historia con 3 escenarios diferentes, 3 personajes también a los cuales Dios les demuestra y nos demuestra a nosotros como su pueblo que Él debe de ser la única fuente en la que debemos poner nuestra confianza. ¿Por qué hace esto el Señor? Bueno, porque Dios quería que el rey Acab, que el profeta Elías y una viuda tuvieran claro quién era verdaderamente su proveedor y en quién debían de poner toda su confianza. Escucha, Dios permite que algunas fuentes en nuestra vida se agoten para revelar que Él nunca se agota. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y es por eso que tengo la siguiente idea principal para ustedes hoy, la cual es: cuando todas las demás fuentes fallan, Dios se muestra como el único y verdadero proveedor. Este es el punto. Todos tenemos una fuente, algo que nos provee, que nos genera confianza. El cheque que recibimos en nuestro pago, el título universitario, el trabajo estable, y mientras todo esto fluye, entonces nos sentimos seguros. La gente se queda a nuestro lado mientras esas fuentes estén fluyendo en nuestra vida. Estamos tranquilos y en paz mientras esas fuentes nos estén proveyendo. Pero Dios tiene diferentes formas de demostrar nuestra dependencia a esas fuentes. Una llamada inesperada, un diagnóstico inesperado, un despido inesperado, una traición, un funeral, una puerta que se cierra. De repente lo que llamamos seguro y estable empieza a tambalear en nuestra vida. La mayoría no sabemos qué tan confiados estamos en nuestra vida hasta que la respuesta que esperamos comienza a retrasarse. Hasta que la gente con la que contamos desaparece. Hasta que el control se nos comienza a escapar de nuestras manos.
Y escucha, quizás ese sea el plan de Dios en esa temporada. Que Él permite que estas cosas pasen para que no pongas tu fe y esperanza en las cosas débiles y temporales de este mundo, que sin darnos cuenta se han convertido en dioses en nuestra vida, de los cuales dependemos, de los cuales confiamos. Algunos confían en el Dios del dinero o en el Dios de las conexiones. Otros en su vanidad, en su belleza, otros en su título. Algunos confían en un cónyuge o han puesto su confianza en la ciudadanía. Otros tal vez en su empresa o en sus ahorros. Pero Dios tiene diferentes formas de exponer aquellas cosas en las que hemos estado apoyando nuestra vida en confianza. La pregunta es, si estas cosas desaparecen un día de tu vida, si un día por la mañana te levantas y eso en lo que has confiado ya no está, la vaca se muere, ¿qué te mantendrá en pie? ¿Quién crees que será tu proveedor para esos días? Eso es lo que vamos a aprender hoy aquí en Primero de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver 3 escenarios diferentes de una misma historia. Tengo 4 puntos para ustedes hoy. Por favor, escribe esto en tu punto número 1. Los dioses falsos prometen provisión, pero solo Dios provee fielmente. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 16, en el versículo 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Analicemos esto. La semana pasada vimos cómo el reino se había dividido en 2 y ahora tenemos el reino de Israel y el reino de Judá. Judá, que era el reino del sur, era gobernado por un rey llamado Asa. Y en gran medida este fue un muy buen rey. En el reino del norte, en el reino de Israel, empezó a gobernar un rey llamado Acab. Ahora, ¿qué clase de rey fue Acab? Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 16:33. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. El rey Acab desvía a la nación de Israel durante su liderazgo. Y por eso es descrito como uno de los peores reyes de Israel. Mira lo que dice el versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Acab en su reinado fue un promotor de la idolatría. Él construyó templos a Baal, que en un momento vamos a hablar de él, y también hizo la Acera, que era una diosa cananea. Se casó con Jezabel, quien impulsó fuertemente el culto a este dios Baal y persiguió también a los profetas de Dios. También provocó a Dios deliberadamente y por eso en 1 de Reyes 16:33 dice que provocó más la ira de Dios que todos los reyes anteriores. Acab, influenciado por la cultura cananea, al casarse con Jezabel,
corre a los dioses cananeos a depositar su confianza para buscar su provisión y con esto desvía a la nación de Israel. Baal era una de las deidades principales del mundo cananeo y se le atribuían funciones muy específicas, como le llamaban el dios de la lluvia, el dios de las tormentas, responsable de la fertilidad de la tierra y proveedor de cosechas. Así que en una cultura agrícola como Israel, en ese tiempo esto era clave, porque si llovía, había comida. Si no llueve, entonces hay hambre. Acera era la diosa de la fertilidad y por eso su adoración era tan atractivo para ellos, por lo que se suponía que ellos proveían. Pero el asunto es que esto, por supuesto, provoca la ira de Dios. Y luego mira cómo Dios responde ante esta desviación de la adoración tanto del rey de Israel y por consecuente todo lo que estaba siendo infiltrado en su pueblo Israel. En 1 de Reyes 17:1 dice: Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Recuerden que nuestra serie se llama Reyes y Profetas. Y en este punto, por primera vez, aparece en escena el profeta Elías. ¿Por qué aparece en ese momento? Bueno, porque Israel estaba creyendo en Baal, quien supuestamente era el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el proveedor de cosechas. Entonces Dios levantó a Elías el profeta para confrontar esas mentiras y el engaño cananeo. ¿Creen que Baal controla la lluvia? Bueno, yo voy a cerrar los cielos para que entiendan quién es el que provee la lluvia de verdad. Esto es una confrontación divina de Dios para su pueblo y para el rey Acab. Dios no solamente corrige, sino que también demuestra quién es el verdadero proveedor. Este es el asunto. Dios a menudo va a enfrentar a lo que adoramos y donde nuestra fe se ha desviado, nuestra confianza se ha desviado, para que recordemos quién es el verdadero proveedor. ¿Qué es ese ídolo que ha tomado tu corazón? ¿En qué estás confiando que no sea Dios? ¿Tus planes? ¿Tus relaciones? ¿Tu dinero? ¿Tu reputación? ¿Tu habilidad? ¿O Dios? ¿En qué estás confiando? Mira, los dioses falsos prometen provisión, pero debes entender que Dios es el proveedor fiel a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esto nos lleva al punto número 2. Dios es tu proveedor y te promete dar lo suficiente en el momento correcto. La profecía de Elías traería una sequía. Aquí vemos entonces la escena número 2. Y es en esos momentos cuando Dios no solamente espera que obedezcamos, sino que también confiemos en su palabra. Mira lo que continúa diciendo el texto en 1 de Reyes 17, 1 al 4. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente de Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El mismo hombre que Dios está usando para profetizar al pueblo se verá afectado obviamente por lo que Dios había decretado hacer para poder demostrar que Él era el verdadero proveedor. Elías será un hombre muy utilizado por Dios y nos enseña no solo a obedecer, sino que también nos enseña a confiar. Dios le da la instrucción de esconderse junto al arroyo para que beba, y además le dice que ha ordenado a cuervos para que lo lleguen a sustentar. Mira lo que hace Elías cuando Dios le dice esto. Primero de Reyes 17:5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. ¿Qué hizo Elías? Hizo conforme a la palabra del Señor, o sea, obedeció. Pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Elías confió en Dios sin importar qué tan lógico era lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Elías pudo haber sentido miedo e inseguridad de tomar esa decisión, de obedecer la palabra de Dios. Era un arroyo, cuervos, no parece un plan con mucho sentido común, pero a pesar de esos posibles temores o inseguridades que pudo haber enfrentado Elías en ese momento, ¿qué es lo que él hace? Él obedece y confía. Obedece y confía. ¿Y qué hace Dios? Dios provee para sus necesidades. En 1 de Reyes 17:6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Qué momento tan raro, pero qué momento tan maravilloso. Mira, hay momentos cuando Dios nos moverá de la claridad a la oscuridad, de la acción a la espera. Y tal vez tú estás ahí en ese momento. Estás en un momento en tu vida donde hay silencio y estás solo o sola. Estás en un momento donde las cosas parecen no estar funcionando como de costumbre, las cosas no están fluyendo como siempre. El futuro no está muy claro. Oras, pero no ves mucho cambio ahora mismo en tu vida. Escucha, si estás allí, quiero decirte algo. Tranquilo, tranquila. Tu Dios proveerá todas tus necesidades. Solamente obedece y confía. Obedece y confía. Te lo vuelvo a repetir. Obedece y confía. Mantente tranquila y tranquilo. Te lo vuelvo a decir. Obedece y confía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Presta atención a lo que Jesús nos dice en Lucas 12, 24, 26. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora en el curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Dios le proveyó a Elías y ahora Jesús nos está diciendo que así como Él provee para los cuervos, ¿cuánto más valemos nosotros para Él?
Solamente en ese momento mantente sobrio, tranquilo, confía y obedece. Qué gran consuelo encontramos en esto, porque Dios lo que nos está diciendo es que Él no ignora la situación por la que tú y yo estemos pasando. Dios no siempre te va a dar de más y en abundancia, pero escucha, siempre te va a dar lo suficiente en el momento correcto de tu vida. El versículo 7 nos dice que algo pasó. Mira lo que dice 1 de Reyes 17:7. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra, pues era lógico. La fuente de agua se seca para Elías. Es como la historia del inicio. La vaca se muere. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, en esos momentos es donde debemos escuchar la voz de Dios, obedecer y confiar nuevamente. Mira lo que dice los versículos siguientes en el 8 y 9. Vino después a él la palabra del Señor cuando el arroyo se secó, diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Dios seca el arroyo y ahora lo envía a una viuda para proveerle. ¿Y qué es lo que hace Elías? Mira lo que hace, 1 de Reyes 17, 10, 12. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Wow, la escena no puede ser más deprimente. Tomemos en cuenta la sequía que estaba pasando, y aquí Dios envía a Elías a una viuda con un hijo y con sus dos últimas comidas. Pero no solo eso está pasando. Ella perdió su esperanza. Mira lo que dice cuando él le pide comida. Versículo 12, estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ella está en su último momento y se encuentra sin esperanza. El final está a la vista. Su último momento se acerca y se encuentra sin esperanza. Está rendida, está en un momento donde no da más. Puede que muchos estemos allí mismo. Tienes poca fuerza ahora, tienes poca paciencia, tienes poco dinero, tienes poca esperanza. Estás cargando con todas estas cosas en este momento, y cuando más sientes que no puedes seguir adelante, ¿qué es lo que dice Dios en ese momento? Mira lo que dijo Dios a esta mujer a través del profeta Elías. 1 Reyes 17:3. Entonces Elías le dijo: no temas, no temas. Y eso es algo que Dios quiere decirte ahora mismo en este momento de tu vida.
no temas. Te lo vuelvo a decir, no temas. Una vez más te lo digo, no temas. No temas. Escucha, eso es lo primero que ella necesitaba, no temer. Porque piensa en esto, cuando tienes tus dos últimas comidas y el profeta le está pidiendo una de ellas, ella puede preguntarse, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se acaba esto que tengo? ¿Qué pasa si obedezco? Todo va a empeorar. ¿Qué pasa si doy esto y no lo recupero? Este será mi final. Pero Dios vuelve a decir algo a esta mujer a través de Elías. Primero de Reyes 17, 13, 15. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Dios calma su corazón diciendo que proveerá en esa temporada difícil, pero ahora debe de tener fe. En medio de todo esto, sin saber el resultado, ella obedece. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Se había cumplido. Muchos vienen a Dios y dicen, Dios, obedezco, pero antes necesito que me respondas a esto. Si tú haces esto, entonces yo haré esto. Pero mira, la viuda, ella obedeció antes de que ella viera la multiplicación. Y quiero decirte que así sigue funcionando la fe. No ha cambiado. Debemos perdonar antes de que las heridas hayan sido sanadas. Debemos dar gracias antes de que veamos los milagros. Debemos mantenernos puros antes de casarnos. Oramos antes de que aparezca la respuesta. Damos a Dios primero y confiamos en su provisión. La lección es que si obedeces al Señor, estarás abierto a su voluntad. Y cuando estás abierto a la voluntad de Dios, Él va a satisfacer todas tus necesidades. ¿Cuántos dicen un gran amén a eso? La misericordia nunca se acaba. No importa lo diferente que sea tu circunstancia, escucha, confía y obedece. Te lo vuelvo a repetir. No importa cuál sea la circunstancia, confía y obedece. Dios es tu proveedor y te promete dar lo suficiente en el momento correcto en tu vida. No dejes que el dolor, no dejes que el sufrimiento en tu vida te hagan dudar de la presencia y la provisión de Dios. Y esto nos lleva al punto número 3. Por favor, escribe: Dios está presente aún en medio del dolor y del sufrimiento. Justo cuando la fe y la esperanza surgen, las circunstancias siempre llegan aún más para tratar de asfixiar nuestra fe. Primero de Reyes 17, 17 dice: pero sucedió que después de estas cosas, después de todo esto, de la multiplicación, se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Después que Dios provee comidas, milagro, oración respondida, el sufrimiento sigue entrando a la casa de esta mujer. La Escritura dice que su hijo enfermó de muerte.
¿De veras, Señor? Después de que su fe se activó, después de que ella obedeció, ¿sucede esto? Es importante que analicemos este momento porque el milagro de ayer no cancela o nos aleja del dolor de hoy. Esa es la verdad. Yo no te puedo engañar con un discurso aquí lleno de positivismo, diciendo que todo va a estar bien, porque no todo el tiempo las cosas van a estar bien. Mira lo que hace el dolor en esta mujer. Primero de Reyes 17 y 18. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Es decir, cuando el dolor y el sufrimiento entra en su casa, mira lo que ella dice: has venido para traer a memoria mis iniquidades. O sea, su antigua vergüenza le viene a la mente a esta mujer. La mayoría de nosotros sabemos exactamente qué es eso. Un diagnóstico difícil y de repente viejas culpas comienzan a surgir en nuestra vida. Tu hijo se desvía y de repente repasas cada cosa que has hecho como padre y cómo te has equivocado. Tu matrimonio se rompe y de repente la vergüenza se convierte en tu voz interior. Llega una temporada depresiva en tu vida y de repente interpretas cada dolor como un castigo, un latigazo a tu alma. Pero fíjate lo que hace Elías. No le dice frases cliché como: cálmate, todo va a pasar. No, mira lo que le dice en 1 de Reyes 17, 19 y 23. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces, ¿qué deducimos nosotros de esto? Dios es más fuerte que los ídolos, amén. Es más fuerte que la sequía, amén. Es más fuerte incluso que la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más fuerte que cualquier sentimiento o circunstancia que enfrentes en este mundo. Dios es más fuerte que tus miedos y tus dudas. Y lo otro que aprendemos es que debemos llevar todas las cosas de nuestra vida delante de Dios. Incluso aquellas cosas que consideramos han muerto en nuestra vida. Dios da vida a los sueños y esperanzas que han muerto en tu vida. Vamos, di un fuerte amén a eso. Trae tu matrimonio aunque parezca muerto. No te limites a analizar, medicar o solamente a tratar de ocultar lo que estás viviendo. Llévalo al Señor en oración. No dejes que el dolor o sufrimiento te hagan dudar de Dios. Confía en el Señor que te ama. Él camina delante de ti y su voluntad es proveerte en ese camino. Recuerda, Dios está presente aún en medio del dolor y sufrimiento. Y ahora llegamos al clímax de toda esta narrativa y mira lo que dice 1 de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Si al leer esto, el pensamiento que tienes es: wow,
Qué resistencia la de Elías y de esta mujer. Hay que aguantar y no derrumbarse cuando la vida se pone difícil. Si piensas esto, escucha este mensaje. Quiero decirte que no se trata de cómo Dios nos da cosas. Si piensas esto, necesitas cambiar tu forma de pensar. Porque si tu análisis es solamente Dios me da lo que quiero cuando se lo pido, vas a colapsar la próxima vez que llegue el sufrimiento a tu vida. Pero si tu conclusión es como a la que llegó la mujer, la viuda, cuando dijo: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad, entonces estás dando en el blanco. Porque cuando el dolor o el sufrimiento venga, entonces tendrás algo más poderoso para enfrentar la vida, y eso es tu confianza en la palabra de Dios. Sabemos que en esta vida tendremos aflicciones, y cuando dolor o sufrimiento vuelvan a aparecer, recuerda que no solamente Dios estará contigo, sino que también te proveerá, y además de eso te ofrecerá esperanza eterna. Y esto nos lleva al punto número 4. Dios te provee esperanza en Jesús. Mira, Elías, la viuda y el niño no es el final de la historia. 900 años después, aproximadamente, Jesús menciona ese incidente de la viuda y Elías en una conversación que tenía con nazarenos que se sentían con derecho exclusivo del favor de Dios para sus vidas. Les recuerda esta historia de la viuda y cómo la gracia de Dios no solo era para judíos, sino también para gentiles. Y fíjate lo que él dice en el pasaje de Lucas 4, 25, 26. Pero en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Jesús está diciendo que así como Elías fue donde el Señor le envió, así fue enviado él a gente que más le necesita. Y hoy puede que esa persona seas tú. Puede ser que esa gente seamos nosotros. Escucha, tu mayor necesidad no es un compañero o vivir en un mejor lugar o un futuro predecible. Tu mayor necesidad es Jesucristo. Así como Elías fue enviado a aquella viuda, Cristo fue enviado a nosotros, no solo para acompañarnos en las aflicciones, sino también para proveernos, pero aún más poderoso, para salvarnos de este mundo. Y lo que debes hacer es responder como la viuda lo hizo. Primero de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Recuerda la idea principal de hoy. Cuando todas las demás fuentes fallan, Dios se muestra como el único y verdadero proveedor. En esta historia, el arroyo se secó, los cuervos se fueron, la viuda no tenía más aceite ni harina, la muerte llegó. Todas las fuentes fallaron, pero Dios nunca falló. Ven a Jesús. Él fue enviado para proveerte en medio de cualquier circunstancia que enfrentes. No te aseguro que te va a alejar del dolor,
pero te aseguro que Él te acompañará en los días más difíciles de tu vida. Y te proveerá no todo el tiempo en abundancia, pero todo el tiempo lo necesario para cada temporada de la vida. ¿En qué estás luchando en confiar en el Señor? ¿Por qué no estás dando esos pasos de obediencia según su palabra? Confía en el Señor. Obedece. Recuerden esto. Obedece y confía en los tiempos de crisis. Porque entonces el Señor va a demostrar que es tu proveedor. Por favor, repite conmigo esta oración si deseas venir a Jesús y reconocerlo como el Salvador, como el Señor de tu vida. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como mi Señor. Te acepto como aquel que fue enviado para salvarme de los momentos difíciles de este mundo, para estar conmigo, para proveerme. Tú eres mi proveedor y a ti quiero servir y entregar mi vida. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerda, obedece y confía en los tiempos de crisis. El Señor está contigo en todo momento. Mi nombre es Cristian Gómez y te espero el próximo domingo para la siguiente parte aquí en esta serie que estamos desarrollando, Reyes y Profetas. Dios te bendiga.